sectas y psicología. Primero les voy a hablar acerca de las sectas y por qué se ha dado un incremento en su desarrollo en el último siglo. Esto se debe a tres razones. Primera, la influencia psicosocial de los medios de comunicación en forma de publicidad sobre el fin del mundo. Segunda, la crisis de las religiones tradicionales. Tercera, el cambio de milenio, es decir, el paso del siglo XX al siglo XXI. A lo largo de la historia de la humanidad han habido grandes suicidios masivos que han afectado y han sucedido en todas partes del mundo. El primero sucedió en Guyana en 1978. El Templo del Pueblo tomó la vida de 914 personas, como se puede apreciar en la imagen. Después, en Waco, Texas, en 1993, la secta Waco tomó la vida de 87 miembros, dirigidos por David Koresh. Después, en Canadá, en 1994, la secta El Templo del Sol tomó 53 muertos, al igual que en Suiza, en el mismo año. El siguiente fue en Japón, en 1995. La secta La Verdad Suprema tomó la vida de 12 personas con gas sarín en una estación del metro. Después, en Francia, en 1995, la Orden del Templo Solar dejó 16 muertos. Después, en San Diego, en 1997, la secta Heaven's Gate tomó la vida de 39 personas. Y por último, en Uganda, el suicidio colectivo más reciente fue por la secta de la restauración de los 10 mandamientos. Tomó centenares de vidas en lo que fue llamado un genocidio. Pero bueno, ¿qué es una secta? Es lo que vamos a definir a continuación. La secta se define como la separación de un grupo, para crear un grupo subyacente, en el cual se enseña una doctrina impartida por un maestro que fue iluminado y que la halló, y esta doctrina es defendida por sus seguidores. Obviamente estas sectas son en contra de todos los valores y no son cristianas ni de otras religiones. Ahora, la tipología de las sectas, ¿cómo se pueden dividir? Primero, por su origen, es decir, de qué religión surgieron, si del Islam, del cristianismo u otras. Después, por su doctrina de salvación, es decir, qué enseñan sobre el fin del mundo y cómo hay que hacer para salvarse. Tercero, por su cronología, es decir, en qué época de la historia nacieron, puede ser medieval, antigua, moderna. Y por su peligrosidad, es decir, qué tan dañinas o no dañinas pueden ser para la sociedad. Sectas destructivas. Entre las sectas hay un tipo muy particular de sectas que se denominan las destructivas por el daño que provocan. Son las que utilizan técnicas de persuasión que propician la desestructuración de la personalidad del adepto, así como pues usan lo que podríamos llamar lavado de cerebro, básicamente. Ocasionan la destrucción de los lazos afectivos y comunicativos de la persona que es el objeto, la verdad, del que se usa para la secta. Y por último, también se caracterizan por atacar y destruir los derechos de un Estado de Derecho. Las sectas destructivas se caracterizan especialmente por ser movimientos que son totalitarios, con una estructura bastante, en cierta forma, jerarquizada, y también orillan al adepto a una absoluta devoción hacia este jefe o a la doctrina que está a la cabeza de esta secta. Utilizan mucho la manipulación, la persuasión y el control. Algo que caracteriza a las sectas destructivas es su interés en particular por el poder y el dinero, no tanto otros principios. Después de todas estas características, lo que originan
una dependencia al grupo o a esa secta. De hecho, también puede considerarse una dependencia al jefe. En la actualidad existen diferentes tipos de sectas. Las más importantes son la cienciología, que es una doctrina, pero el CIES enseña de hipnosis, de autogestión y ayuda psicológica a través de principios homosexuales. En principio, pues, para liberarse. Como les decía, la cienciología también es una secta bastante importante y destructiva. La cienciología es un movimiento totalitario, una estructura jerarquizada que se basa en el desechar el lavado de cerebro hecho por un gobernante galáctico hace 76 millones de años. En el marco legal, las doctrinas y las sectas en particular se defienden mucho bajo el pretexto de la libertad religiosa o ideológica. Ahora, en realidad, los fines que rigen estas sectas son más que nada el lucro económico, son sus finalidades. Muchas veces estas legislaciones que se deben hacer con respecto a las sectas son muy difíciles de realizar, porque si solo se dice que es una ideología, en realidad no habría ningún problema. Pero el problema está cuando estas ideologías empiezan a ser dañinas o empiezan en realidad a expresarse como una forma de criminalidad, que empiezan a cometer ciertos crímenes o empiezan a atentar directamente contra un individuo, contra un grupo o contra el mismo Estado de Derecho, como ya habíamos mencionado. Para esto es muy importante diferenciar entre la destrucción psicológica y un acto delictivo. ¿Cuáles son las razones por las cuales alguien se integraría en una secta? Existe una numeración en la que, aunque no se puede generalizar, tienen en general en común que el mensaje de la secta concuerde con las necesidades e intereses y valores del sujeto, la proximidad del reclutador, es decir, si el reclutador es merecedor de confianza, que el sujeto experimente una situación de crisis o un malestar subjetivo, una necesidad de ser aliviado y en algunos casos con la disciplina. Que el sujeto esté en desarrollo de su identidad personal, que venga de una familia disfuncional y trata de satisfacer la necesidad con la afiliación, la educación pobre y la ignorancia de las técnicas, ¿cómo funcionan las sectas destructivas? Utilizan técnicas de persuasión coercitiva. Persuasión coercitiva significa un tipo de lavado de cerebro o aislamiento de las demás personas a las que es cercana el individuo. Y también existe la manipulación de condiciones, que significa manipular las condiciones de comida y de sueño que vive el sujeto para evitar una regulación normal. ¿Qué consecuencias vienen de unirse a una secta? ¿O cómo se puede salir de esto? Existen muchas consecuencias de las cuales se requiere bastante ayuda y bastante terapia para salir, pero se puede. Problemas de los que se pueden salir de esto pueden ser problemas de memoria de atención, de pensamiento racional y de toma de decisiones o de trastornos alimenticios durante toda la vida. Esto puede causar un gran problema en el individuo durante toda la vida. Muchas gracias.